la amable audiencia de Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión, le presentamos un cordialísimo saludo. Hoy tenemos un entrevistado, en mi opinión, y quiero que la compartan, muy especial, por múltiples motivos que lo sabrán a lo largo y ancho de esta entrevista. Se trata de Luis David Duque. Previamente, por fuera de cámara, le he pedido a Luis David Duque que hagamos 2 programas, entre 15 y 20 minutos cada uno. El primer programa sobre qué pasa con el poder local a raíz de un comunicado, una información que él publicó en WhatsApp, que me llegó, me la envió, que les compartiré en un instante, y cómo ve el estratega político Luis David Duque el actual proceso de elecciones para escoger el nuevo alcalde de la ciudad de Pereira. Aquí en la residencia de Luis David tenemos que decir que él es responsable de la estrategia política que creó el denominado Equipo del Cambio para las elecciones del año 2015, que eligió a Juan Pablo Gallo como alcalde de la ciudad. Y posteriormente, en octubre del 2019, a Carlos Maya, actual alcalde de Pereira. Bienvenido, Luis David, a Puntos de Vista. Luis, un placer. Muchísimas gracias. Yo debo hacer una advertencia en este programa por razones éticas. Debo advertirle a la audiencia de Puntos de Vista que conozco y he sido amigo de Luis David Duque desde hace muchos años. Desde que yo era chiquito, usted ya era muy grande. Yo ya era grande y ahora soy viejo, pero es que hace mucho tiempo, de verdad, hago esta advertencia de carácter ético por efectos del respeto que merece la audiencia, la amable audiencia de Puntos de Vista. Luis David Duque es comunicador y periodista egresado de la Universidad Católica, ¿cierto? Soy comunicador social y periodista de la Universidad Católica de Pereira, orgullosamente pereirano. Ahí. Estudié en el Colegio Salesiano en Dos Quebradas, luego hice una especialización en opinión pública y mercadeo político en la Universidad Javeriana en Bogotá y por último una maestría en comunicación política y gobernanza en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Un doctorado honoris causa, ¿cierto? Tengo un doctorado honoris causa del claustro iberoamericano en México. Fue creo en el año 2019, 17, 18. ¿A usted le han dicho que de los hijos de Luis Alberto Duque usted es el más parecido al papá? Mucha gente dice que tenemos rasgos tanto físicos como de personalidad muy parecidos. Sí, evidentemente. Y lo van a dar las personas que conocieron a Luis Alberto Duque Torres, lo van a sentir y a ver a través de esta entrevista. Esta descripción de su currículum, de su hoja de vida profesional, le permite a usted entender que en el corazón de todo periodista está la duda y que en la conciencia y en el espíritu de todo periodista está la facultad y el espíritu de ser un ser absolutamente incómodo. Somos incómodos. Periodista que no sea incómodo por naturaleza, que se dedique a vender dulces en la esquina o a vender chontaduros o a conseguir plata. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien. Tengo esa formación. Vamos a hacer una breve pausa para cumplir unos compromisos muy breves y regresamos enseguida con Luis David Duque, estratega político pereirano, de la creación de los autores creativos del denominado Equipo del Cambio que llevó a la alcaldía de Pereira a los 2 últimos alcaldes de la ciudad capital del departamento de Risaralda. Luis David, no quiero dar comienzo a algunas preguntas que tenemos en el archivo y en el inventario, sin antes hacerle la observación de que usted se dedicó y se ha convertido en un estudioso de la estrategia política de la escuela del archiconocido JJ Rendón,
con quien hace algunos años trabajó en Bogotá en algunas campañas políticas nacionales e internacionales, ¿de acuerdo? Sí, yo me dediqué cuando salí de la universidad a trabajar en la consultoría política y era muy sencillo, es que yo no podía dedicarme a otra cosa y lo digo jocosamente porque es que en mi casa se desayunaba, se almorzaba, se comía Política. y hasta de pronto se tomaba aguardiente hablando solo de política. Y entendí cuando mi papá fue alcalde que yo tampoco podía ser político, pero conocí un mundo maravilloso que es la consultoría política. Yo me dediqué a la estrategia desde el año 2005 y puedo decirte que hay 3 momentos en mi carrera, antes de JJ, con JJ y después de JJ. Pero no niego que trabajé con él, me parece que es de las mentes más importantes en la estrategia política en América Latina y Y más siniestras. yo no sé si siniestras, efectivas, las llamaría yo. Sí. Sí. En política no hay nada que no sea ajeno. Yo tengo una descripción de lo que es la política. Parte de ella es muy conocida como el arte de gobernar, el arte de acertar y de hacer felices a los pueblos, ¿cierto? Pero también es el arte de las traiciones y de los maquiavelismos, respetando la memoria de Nicolás de Maquiavelo, que de maquiavélico no tenía nada. Cuando uno estudia Maquiavelo se da cuenta que era más un filósofo que un político, porque evidentemente lo único que hizo fue conocer el alma y desentrañar el espíritu maligno de la política. Sí, así es. Y yo creo que esa condición no es una condición solo de los políticos, yo creo que es una condición humana. Es una condición humana. Por eso sostengo yo la tesis de que Dios no se mete en los asuntos de la política, eso es cuestión de los hombres. Dios dijo, no, eso es despreciable, métanse ustedes allá, porque la política, como una vez lo conversábamos con el doctor Juan Carlos Echeverry en Bogotá, él decía que hay 2 cosas inevitables. Él decía, o dice, que hay 2 cosas inevitables, que son los impuestos y la muerte. Entonces un día cualquiera le digo yo, ¿y los políticos? Y me dice, tienes toda la razón, Luis, ¿cierto? Los políticos son inevitables, ¿por qué? Porque estamos en la sociedad y la sociedad sin política no funciona. Así es, ¿Cierto? totalmente. Para bien o para mal. Y yo siempre le digo a a todas las personas que tengo posibilidades de influir, de dictarle una charla, de conversar sobre el tema, de oiga, métase en política, porque si usted no se mete en política, la política sí se mete con usted y lo puede llevar a la ruina si quiere. La frase célebre de Lenin. Sí, señor. Listo. Un personaje como Luis David Duque no pasa inadvertido en el mundo político local, nacional e internacional. Por ahí acaba de salir algo terrible sobre Luis David Duque en el portal Cuestión Pública. Más adelante, si es del caso, hablamos del asunto. Y para bien o para mal, su presencia física, su presencia virtual o el simple rumor de que Luis David Duque está en tal o cual campaña causa escozor, admiración o temor. ¿Usted es consciente de eso? Sí, yo soy consciente de eso, pero realmente las campañas no se ganan elecciones por tener X o Y un consultor político, llámese como se llame. Yo creo que eso va mucho más allá. Eso no es suyo. Eso es de un famoso, el papá de todos los consultores políticos, que fue Joseph Napolitan, sí. O Napolitano, como se le dice en español. A propósito, a usted le otorgaron un premio internacional, entre ellos el famoso Napolitan Victory Awards, que hace alusión, como digo yo, al papá de los estrategas políticos desde los años 60, el norteamericano Joseph Napolitan. ¿Eso fue cuándo? El año pasado recibí 2 premios, en Latinoamérica tenemos 3 premios en nuestra industria que son muy famosos, unos que son a la COP, que es la Asociación de Consultores Latinoamericanos. Yo no hago parte de esa asociación, me parece que ese tipo de asociaciones es... ¿Comité de aplausos un o comité qué? de aplausos. Está la revista Campaigns and Election, que es una revista norteamericana, y está los Napolitan Awards, que también son estadounidenses. Oh. Y el año pasado me gané tanto el de Campaigns and Election como el de Napolitan como estratega del año. ¿Tiene fotografías de eso? Sí, con mucho Me las gusto. facilita para que Byron Mejía nos haga la edición y la gente vea que no es carreta, ¿cierto? Claro. Porque que también sí. creen que todo lo que trabajan en política son mentirosos y no es así, o no siempre por lo menos. Luis David ha sorprendido a la opinión pública pereirana porque a las 7:28 de la noche del pasado martes 22 de agosto, Luis David Duque García escribió este mensaje de WhatsApp
que estando yo dentro de su lista de difusión. de difusión, me llegó, abro comillas, le damos la cara a Pereira, reconocemos lo que nos ha faltado y sacamos pecho por lo que hemos hecho. Ahí le salió un verso. Que nadie pretenda hacernos creer lo contrario. Pereira es la envidia de muchos, nosotros la vamos a cuidar y a mejorar, cierro comillas, firmado Luis David Duque García. Hacemos una pausa y entramos al análisis de ese deletreo escrito la noche del 22 de agosto pasado. Más pereirano que Ucumari, Cerro Canceles y Megacable son las fiestas de la cosecha. Más pereirano que los partidos del Deportivo Pereira son las fiestas de la cosecha. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha. Pura rumba, pura diversión. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha. Un carnaval de alegría para el mundo. Fiestas de la cosecha. Las del Chupe. Luis David Duque, ¿por qué en las puertas de la elección de un nuevo alcalde de Pereira, o alcaldesa podría ser, porque hay dos mujeres que están en la contienda, la doctora Marta Alzate y la doctora Diana Osorio, el estratega político del equipo del senador Juan Pablo Gallo sale, vuelvo y abro comillas y la cierro, a darle la cara a Pereira? ¿Por qué? No es el estratega, es el equipo que lidera Juan Pablo. Este fue un video que desarrolló la campaña de Michael Lopera con ese copy, y lo que le pedimos a todos los miembros del equipo, porque yo sí me considero en Pereira no solamente estratega, sino también militante de ese equipo, de que amplificáramos el mensaje y se lo enviáramos a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué a portas de una elección? Porque es el momento de poner la cara y decir, oiga, nosotros hemos hecho esto y también hemos cometido estas falencias o estas omisiones. Y creo que es el momento oportuno. Exactamente. Le agradezco que sea muy contundente y breve en la respuesta, a ver si nos rinde el tiempo, porque el tiempo es mortal en estos programas. El mensaje evidentemente está escrito en plural. Le damos la cara, nosotros reconocemos lo que nos ha faltado, sacamos pecho por lo que hemos, todo lo tengo aquí en negrillas, que nadie pretenda hacernos. O sea que de esto hace parte, de este concepto hace parte el senador Juan Pablo Gallo. De este concepto hace parte el que se siente identificado con este equipo. El que se siente identificado con el equipo del cambio. Quien lo publique es porque siente que lo que hay allí es cierto. Pero incluye al senador Gallo. Claro que sí. Sí, y al representante del Partido Liberal, Aníbal Hoyos, y al alcalde Maya también. Sí, señor. ¿El alcalde Maya también? El alcalde Maya, yo no le puedo negar que el alcalde Maya hace parte de un equipo. Que hoy ese personaje no puede hacer política es otra cosa. Pero claro que hace parte del equipo. Y me parece un error de quienes han querido decir que es que el alcalde no hace parte de este equipo. Yo sí lo reconozco. A mí no me da pena decirlo. Está bien. Lo que yo quiero es como desentrañar el mensaje, porque los mensajes tienen lecturas escondidas, ¿cierto? Sí. Es una lectura escondida decir que el equipo del cambio, a través de este mensaje, está tomando distancia del alcalde Maya. Por el contrario. Por el contrario. Reconocemos que tenemos un miembro del equipo que es un buen alcalde de lo técnico, lastimosamente apartado de la conexión con la gente, pero es un buen alcalde de lo técnico. Yo sí lo reconozco y lo aplaudo y lo defenderé con cifras cuando usted quiera la revisamos, no con percepciones. No, está bien. Demos una breve pausa y regresamos para que hablemos precisamente de la condición de Carlos Maya como alcalde. Acabas de decir que desde lo técnico, pero lamentablemente no sé si desde lo humano o desde las relaciones públicas o desde lo político alejado de la gente. En un momento. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. ¿Cuál sería la percepción? Desde lo técnico, ¿por qué fue bueno?
Porque desgraciadamente, yo sí creo que para poderle llamar buen alcalde, Sí. creo que tenemos que tener percepción y cifras. Y la percepción pasa por la comunicación. Para mí nunca ha sido un problema aceptar que el alcalde ha tenido problemas de comunicación. La comunicación de la relación con la gente, la relación empática con sus... Empatía, sí. Sí, yo creo que es eso. Pero en números, que ya es solamente lo técnico, usted dice, wow. Esto es Pero estamos hablando del temperamento de la persona, del alcalde. Mucha gente lo ve por de distintas aristas. En mi caso, yo no tengo nada que reprocharle en ese No, sentido. es que pues, yo tampoco. Yo tengo con él conflictos o desencuentros más que conflictos. ¿Cierto? Sí. Y yo le digo, no me gusta esto. Además, se lo digo como lo hablamos. Y él lo respeta. No, Y por él supuesto, respeta cada crítica claro. que se No, hace. es que en ese sentido es un demócrata. Sí. Hemos tenido, es más, él me sale a las entrevistas. El 2 de noviembre del año pasado, en el informe de gestión pública que hizo en el Expo Futuro, él hizo una confesión pública que a mí me llamó muchísimo la atención. Se lo digo textualmente, reconozco que tengo problemas de arrogancia. Es un problema que tengo desde niño, pero estoy trabajando para superarlo. Y yo le escribí en la columna el miércoles siguiente, eso fue un lunes, y al miércoles siguiente le escribí la columna diciéndole que necesitábamos que esa arrogancia la dejara, la abandonara, la superara antes del 31 de diciembre de este año. No, yo creo que Carlos... Es arrogante. Pero mire, aceptarlo ya Es que no lo puede controlar. Aceptarlo ya es un ejercicio Sí, por supuesto. de Es humano. quererlo cambiar. Es humano. Así es. Es humano. Venga, Luis David, el poder desgasta. Siempre. Inevitablemente. Inevitablemente. 8 años del equipo del cambio son suficientes. No ¿No? han sido suficientes. Reconocemos en ese video que le envié que nos han faltado cosas, pero sabemos qué es lo que hay que hacer. Y es continuar lo que estamos haciendo y terminar las tareas. Yo no creo, Luis, que porque su casa le falte una pared por pintar, usted tenga que tumbar la pared para volverla a pintar. No, lo único que hace falta es pintarla. Y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. Descifrando, siguiendo con la intención de descifrar la lectura oculta del mensaje de la noche del martes 22 de agosto. 22 de agosto. A las 7:28. A las 7:28. Descifrando ese mensaje, tratando de descifrarlo, uno podría llegar a la conclusión de que están reconociendo que se equivocaron con el personaje que pusieron como candidato para la alcaldía de Pereira, pero déjeme le digo lo siguiente. Yo conozco a Carlos Maya desde hace mucho tiempo. Es más, fuimos compañeros de gabinete cuando yo fui asesor de prensa de Juan Manuel Arango. Él manejaba unas partes importantes de la Secretaría de Hacienda. Era contador de esa administración. Sí, claro. Y encontraba a uno una persona asequible. Y yo llegué a la conclusión cuando terminó siendo elegido que había sido un muy mal candidato, porque lo fue. Como candidato fue muy mal candidato. Estuvo a punto de perder. La gente en Pereira dice que si Juan Pablo Gallo no es sancionado por la Procuraduría y no sale con la cajita con las cosas de la alcaldía llorando, hubiera perdido las elecciones porque el margen fue de menos de 5.000 votos. Para una candidatura que estaba respaldada por un alcalde anterior que había sacado el doble de la votación, o sea, 128.000 votos contra 62.000 votos de... Dos cosas ahí. La primera es que las campañas no las ganan los candidatos. Es más, esta es una frase que uso mucho en mis conferencias. Los candidatos enamoran electores, los equipos ganan elecciones. O sea, pensar, nosotros en nuestra oficina tenemos un ejercicio donde hemos encontrado 12 factores de éxito para una campaña electoral. Una de esas es el candidato, una de 12. Entonces, pensar que una campaña la va a ganar un candidato. Como en una obra de teatro. O sea, sí. Todo lo que está detrás bambalinas. ¿Y qué pasa con la musicalización y con la el luz? El actor no, solo no. Claro. Y lo segundo es que este equipo... Perdóneme, debe haber una excepción si comparamos el tema de las elecciones de candidatos frente a los actores, salvo que sea un soliloquio o un stand-up comedy. Sí, pero ahí no... Ese no es el caso nuestro. Ese no es el caso, sí. La política no funciona así. ¿Cierto? Y lo segundo es que este equipo tiene varios protagonistas, como sí. Esta mano. Esta mano tiene un pulgar, tiene un índice, tiene un anular, tiene un meñique.
y todas son hijas de la misma mano, hacen parte de la misma Sí. mano. Pero Juan Pablo Gallo es distinto a Carlos Maya es distinto a Como Juan en las Pablo familias. Gallo, Juan Pablo Gallo. Como los hermanos. Exacto. Entonces, querer pensar de que es que nosotros tenemos que tener exactamente la misma línea de liderazgo que tuvo Juan Pablo en la administración de Carlos, me parece erróneo. Como pensar que Michael va a hacer lo mismo o de Juan Pablo o de Carlos. Pero yo creo que yo me equivoqué. Creo que yo me equivoqué. Porque cuando, como le venía comentando, al ser elegido yo dije, fue muy mal candidato, y me acordé de la frase premonitoria de Pablo Neruda frente a Salvador Allende, y que Neruda decía, Salvador fue tan mal candidato que creo que va a ser un excelente presidente, ¿cierto? Y yo dije, fue tan mal candidato Carlos Maya que creo que va a ser un excelente alcalde sin tacha, porque a diferencia de casi todos los alcaldes de ahí hacia atrás, que llegaban por el solo hecho de ser concejales o porque, en fin, cualquier cosa de esas, llegaban a conocer la estructura de las mañas y los pormenores y detalles de la administración municipal, lo que ya lo sabía Carlos Maya. Cómo una persona que tiene un control y un conocimiento, yo diría que perfecto, de cómo funciona la administración pública municipal de Pereira, con todas sus fallas, con todos sus problemas estructurales que los tiene. La administración municipal de Pereira es un caos. Yo estuve allá metido, usted la conoce, ¿cierto? Y casi todos los alcaldes, Israel Londoño, su papá, todos llegaban a ver cómo era que funcionaba eso. Y él ya sabía cómo funcionaba la administración. Y por eso cómo le bien. fue tan mal. No, señor. Yo no creo que le haya ido tan bien. Venga, yo le doy números, Luis, es súper sencillo. ¿Cómo estamos en desempleo? Es que el desempleo es un problema macro de la economía macro colombiana. Si le fuera mal, sería culpa del alcalde. No, bueno, está muy bien, se lo acepto. Listo. Segundo, No, ¿cómo pero estamos se lo acepto, pero estamos con una premisa. ¿Cómo estamos en la brecha entre ricos Pero y se lo- pobres? Que para mí ese es el indicador más importante que debería tener cualquier gobernante. Oiga, reduzca la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Cómo estamos? Pereira siempre ha sido una ciudad donde la Yo leo- pobreza, donde nadie se siente pobre, inclusive Se- viviendo en zonas de se miseria siente, como las que tiene Pereira. Se siente. Zonas de Venga, miseria, Se siente. detectadas por el ¿Cómo- DANE en cómo Villa están los- Santana, cómo es- en Luis, Puerto. Hay zonas ¿Cómo de están miseria. los números? Es la ciudad con menor diferencia entre los que menos tienen y más tienen. No es de percepción. Pero es que siempre es ha sido así. No, no ha sido así. No, Luis. siempre ha sido así. Sí, venga. Yo, Pereira usted- es usted la- me- Pereira está en las tres primeras, escúcheme este dato solamente, Pereira siempre ha estado entre las tres primeras grandes ciudades colombianas, incluyendo Bogotá, o sacando a Bogotá, porque Bogotá no está ahí metida, con mejor calidad de vida en promedio No, nacional. una cosa Ojo es con calidad eso. de vida y otra cosa es brecha entre ricos y pobres. Son dos cosas distintas y yo lo invito para que vea la diferencia en los últimos, del 2000 al 2023, cómo estamos en eso. 3. Oiga, el índice histórico más bajo de homicidios de la ciudad el mes pasado. El turismo disparado. Pero no es igual en la inseguridad, en la sensación de inseguridad es distinto. Vuelvo y repito que una cosa es la percepción Sí, y de otra cosa son acuerdo. los datos. Eso. Entonces, cuando usted me pregunta, cuando usted me dice que el alcalde no fue bueno, yo le tengo que decir, perdóneme Luis, ¿usted sabe cuánto va a recibir el próximo alcalde en presupuesto? En presupuesto va a recibir 1 billón, casi 400 ¿Y eso mil quién millones lo de logró? pesos. Con el catastro multipropósito y ¿Quién lo otras logró? cosas, sí. No, pero pregunto. también recibe una deuda de casi 300 mil millones de pesos, el endeudamiento histórico de la ciudad. Claro, ¿y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Sí. Mire las obras que hay. Un aeropuerto, mire ese aeropuerto de al fondo. Venga, un pero- aeropuerto que, escúcheme, Sí, pero ese aeropuerto fue perfilado financieramente por la administración de Vázquez. Hay que claro, reconocerle venga, es eso. ¿y quién ha dicho que no? Juan Pablo, el mismo Carlos invitó a Israel y a Enrique a la inauguración No, del señor, aeropuerto. ellos Usted no está- estuvieron allá. No, que no hayan ido es otra cosa, No. pero estuvieron invitados. Y en el discurso, si quiere, lo invito a que revise, que han sido tan claros que dicen, oiga, esto empezó en la administración del señor Israel Londoño, cuando se creó Claro, en el el plan 2008, maestro no, en el del 2008. aeropuerto. Por Yo eso. conozco eso. Pero una cosa es diseñarlo, otra cosa es hacerlo, porque así Deme como... otras cifras. Espéreme, así como ellos lo diseñaron, ese equipo también, a mí no se me olvida que Israel dejó una obra a medio empezar, que es normal de una administración, Sí, claro. Porque y su alcalde siguiente de su mismo equipo la dejó abandonada 4 No, yo le años, la entiendo, independencia. yo le entiendo, Entonces, Luis David. aquí no es solamente quién la planificó, aquí es
quién la hizo. Y este equipo sí puede demostrar que ha hecho, pues para nadie es un secreto, que Pereira es una totalmente distinta a la que recibió este equipo hace 8 años. Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión y la audiencia sabrá calificar eso, ¿cierto? Claro que sí. Y de pronto las elecciones van a decir cosas, ¿cierto? Porque los resultados dicen cosas. Así es. Pero es que me están haciendo señas de que tenemos que terminar el programa y yo no he podido ni siquiera empezar. Pero Las elecciones dan tantos mensajes. Pero vamos a hablar de eso en el siguiente programa. Las elecciones dan tantos mensajes que todos me apostaban que Juan Pablo no era senador. Y fue la segunda votación del Partido Liberal y la 10ª a nivel nacional. Yo dije que Juan Pablo Gallo iba a ser senador, pero no con mi voto, y se lo dije a él personalmente, y él sabe que yo lo dije, ¿cierto? Y yo dije, yo quiero, y lo escribí, está escrito en el periódico El Diario El Otún, yo escribí, yo quiero que Juan Pablo Gallo sea senador de la República, pero no con mi voto, ¿cierto? Porque yo soy así, ¿cierto? Sí, y respetable. Pero venga, ¿cómo se puede explicar que el gobierno de Juan Pablo Gallo haya iniciado la construcción de la glorieta de Corales, que es una herida en el corazón de la ciudad, en la movilidad y en el corazón de la ciudad? Hay que reconocer eso, no sé si usted lo va a admitir. ¿Cómo se explica que se haya iniciado con un proyecto de 16.500 millones de pesos, unos diseños con deprimidos y puentes elevados del finado ingeniero Augusto Ramírez Barrera? Yo tengo los diseños. Y al final del gobierno de Juan Pablo Gallo, la glorieta no fue concluida y en la administración de Carlos Maya terminó la glorieta de Corales, formando un nudo gordiano en la movilidad de la ciudad con una inversión apenas de 1.500 millones de pesos. Sí, o sea, Luis, y eso es totalmente inaceptable. Yo le voy a poner, yo me acuerdo, cada vez que me hablan de la glorieta de Corales, yo me acuerdo del ejercicio de los puentes de la Benalcázar. Sí. ¿Usted sabe quién fue el alcalde? Papá. Okay. Claro, los túneles. Claro, los túneles. ¿Y dónde terminaron esos túneles cuando mi papá se fue de alcalde? Llegaron hasta la 21. ¿Y qué hizo Martelena? Que aplaudo esa decisión, continuar la obra. Yo sí creo que la glorieta de Corales es una deuda que este equipo tiene por resolver. Y dijeron que era provisional, y se demostró que no hay nada más definitivo que lo provisional. No, y por eso, y en ese mismo video por el cual usted me está invitando a esta entrevista, decimos, reconocemos que ahí hubo una falla. ¿Cuál fue la falla? No continuar con la segunda fase, que es o los deprimidos o los puentes elevados. Yo reconozco eso. Pero yo no tengo problema pero no tiene sentido, Luis. Estoy de acuerdo, Luis. No tiene sentido que usted haga una cosa o esta mesa y después la desarme para volver a hacer otra. No hay que desarmarla. No hay que desarmarla. Claro, pues para poder hacer un deprimido usted tiene porque el proyecto más viable y más económico con mayor efectividad es un puente elevado, como lo que ocurrió en la glorieta. Pero fueron 4, casi 6 años de trauma en la movilidad. Luis, no desconozcamos se eso. lo reconozco. Listo, perfecto. Pasemos a otro punto, Claro el megacable. Sí. Se supone que Megacable, que es un buen proyecto, yo no lo niego, aunque parece ser que se coincide que no era hacia Villa Santana, sino a otro sitio que pudiera ser más operable y que tuviera una mayor dinámica de movimiento de pasajeros, porque de 12.000 pasajeros que debía estar moviendo al día, está moviendo 6.000, 7.000. Deberían ser 8.000 y están moviendo 7.600. No, está moviendo mucho menos, está moviendo 7.600, pero eran muchos más, son 12.000, porque el déficit financiero del Megacable es casi de 12.000 millones de pesos al año, son 1.300 millones de pesos mensuales en la operación. Claro, ahí hay que ver el gobierno como un gobierno que tiene que invertir en los que menos tienen. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto se gasta la administración reparchando las vías de la ciudad? Y las que le faltan. ¿Cuánto se gasta? No tengo la cifra. No tengo la cifra, pero la gente paga impuestos. Claro. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo un ejercicio del cable para gente que no tiene una forma de transporte distinta. Estamos contribuyendo con una forma ecológica para la movilidad. No tiene ninguna discusión y eso está bien.
y habría que hacer Entonces, más cables. Entonces, ¿cuál es el problema? No, Que no da el cierre financiero. Ese es el problema. Que no da ¿Cuál el es el cierre financiero de las Es que vías? nunca hubo cierre financiero, Yo le hago Luis. una pregunta. ¿Cuál es el cierre financiero de la pavimentación que hacemos todos los días en Pinares, en Los Álamos? Pero la gente se resiente mucho, por ejemplo, cuando va por la carrera séptima, y eso es un festival de huecos. Por toda la carrera séptima Luis, abajo, estoy de acuerdo, desde el lago pero no me Uribe mezcle dos hasta abajo. cosas. Usted me está preguntando por el cable, yo Sí. estoy diciendo. El cable es una plata que la administración tenía que gastarse para darle solución de movilidad a un sector deprimido. Sí. Dos, que hay huecos. Claro que yo lo sufro, yo ando en el carro, siento cuando el carro Yo creí dice, que- uy, se me va a estallar, pero estamos reparchando. Y este equipo ha venido en un ejercicio en estos 8 años, no solamente Carlos, también Juan Pablo, impresionante de reparcheo y de mejoramiento vial en la ciudad. Ah, pero todos los días hay que, pues claro. Sí, pero también se comenta mucho, Luis David, que ha habido más alcalde que equipo de trabajo. O sea, que el alcalde ha tenido un gabinete de muy bajo perfil, de muy bajo. A mí no me gustaría decir eso. En infraestructura, por ejemplo, y en movilidad, Pereira fracasó, Luis David. Venga, ¿cómo Hay que en un fracaso. infraestructura fracasó? No, en infraestructura Venga, vial. perdóneme. Dígame cuál es la infraestructura vial, Luis David. La mal llamada por ¿Cuál? usted Vía de las Tortugas. Sí, la Vía de los Colibríes, sí. La Avenida de los Colibríes es la obra más importante, oiga, más importante, más grande. Cuando quiera lo discutimos, Luis David. Oiga, es la más grande de los últimos 40 años en Pereira. No, yo no discuto que... Entonces, ¿usted cómo va a decir que la infraestructura no está Pero funcionando? es que no, pero ¿cuánto llevan haciendo esa obra, Luis David? ¿Cuánto le han tenido que adicionar? 16.000 millones, ya le pagaron el otro 50%. Esa obra todavía le falta. Le prometieron al alcalde, no, déjeme le digo esto, no, déjeme le digo esto. Usted me le está hablando, prometieron al alcalde que el 30 de agosto, que este 30 de agosto le iban a entregar pavimentado una calzada y eso no va ni siquiera por la Troja. Okay, no ha llegado a la Troja. Listo. Y entonces eso es problema, y ahí entramos en otra discusión. Sí. ¿Eso es un problema de la administración o es un problema del contratista? Es un problema de la administración desde el punto de vista de la presión que hay que hacer. ¿Dónde está la primera sanción que le hayan metido a ese contratista, a ese consorcio? Ah, no, Luis. No ha habido sanciones, no ha habido premios. Claro que sí, Luis. Presión. Claro que sí. Mire esta obra de aquí, a usted la ve desde aquí. La unión entre Pinares y Álamos, Ya que no la es para conexión. ricos, es para poder solucionar un problema que hay en la 14 gigantesco. Entonces, ¿usted cómo me viene a decir que en este equipo la infraestructura fracasó? Pero en 8 años, Luis David, apenas... Aeropuerto, cable... Saque el aeropuerto. Pero ¿Cómo siga, que no? Siga. Venga, ¿quién hizo el aeropuerto, Luis? No, el aeropuerto lo inauguró Juan Pablo Gallo. No, el aeropuerto Carlos Maya. Lo inauguró Carlos Maya y su construcción, la construcción, sí, claro, la inició Juan Pablo Luis, Gallo. No discutamos eso. La construcción la hizo porque se la entregaron en bandeja para que se sirviera la comida. El señor Vázquez le entregaron una vía que era la Independencia bandeja de plata y no lo hizo. No. Esto no se trata de que le dejen la comida sobre la mesa. Yo no Esto quiero se trata discutir de eso, hacer. pero yo le voy a decir con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Yo fui la persona que hizo la socialización de la obra, con una excelente junta directiva en la que estaba Felipe López, el doctor Aristizábal, una estupenda junta directiva, inclusive del señor Vega, Mauricio Vega. Le voy a hacer un comentario sobre eso. Esa junta directiva le entregó, para que terminemos esta parte del programa y entremos a la segunda parte, esa junta directiva, Luis David, le entregó en bandeja de plata al doctor Juan Pablo Gallo, alcalde de Pereira, para que firmara el contrato. Mauro Correa fue el gerente que le tocó firmar el contrato, no tuvo que hacer más nada, ¿cierto? Le entregó la concesión hecha y derecha. Hicimos. Sí, no, claro, la hicieron. Un alcalde distinto hubiese dicho, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo por medio de la PP. Por supuesto. Y no se me olvida en ese momento las eso. grandes diferencias que habían en ese eso. momento electoral, si se hacía o no se hacía el aeropuerto. Saquemos una conclusión sobre esta administración municipal, Luis David. Usted defiende la administración, pero me hace acordar, Luis David Duque, de una vez que lo llamé y le dije, Luis, ¿qué pasa con X cosa? Y me dijo, yo soy estratega de la campaña, yo no soy miembro del gabinete. Y lo sigo diciendo. ¿Sí? Yo no soy miembro del gabinete, yo no soy asesor de Carlos, soy amigo de Carlos. Sí. Cuando veo que la está embarrando, tengo la capacidad de llamarle y decirle. Sí. En algunas cosas me escucha, en otras cosas no. Pero claro que defiendo a un amigo que yo creo que las cosas las ha venido haciendo bien. Que le falta, como lo hablábamos al principio,
cercanía, empatía, bajarle arrogancia, como lo quieran llamar, sí estoy de acuerdo. Bueno, ¿y eso se lo podría cobrar la gente en las elecciones al equipo del cambio o no? Yo creo que siempre hay posibilidad de que pasen ese tipo de cosas. Sí. Voto de castigo. Sí, claro, Sí. es normal. ¿Y están preparados para eso? Luis, estamos trabajando muy duros para que el 1 de enero Michael Lopera sea Vamos alcalde de entonces, Pereira. entonces vamos a hablar de Michael Lopera, de esa candidatura del equipo del cambio de Luis David Duque, no sin antes pues agradecerle que le haya dado la cara no a Pereira, sino a este personaje, a este periodista. Gracias, Luis, a usted. Por la confianza y por la credibilidad en este periodismo, muchísimas gracias a la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.